Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 28 en adelante. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La iglesia es pentecostal, la iglesia es protestante, la iglesia es católica, la iglesia es X o Y. Cuando miramos la palabra de Dios encontramos que los apóstoles, después de que el Señor les dio la gran comisión de predicar la palabra, no tenían templos como los que hoy en día se ven, congregaciones, sino eran casas donde los apóstoles predicaban la palabra del Señor. Obviamente había persecución y abiertamente no podían predicar porque eran causa de asesinatos, causa de ponerlos presos. Por eso es que encontramos la palabra del Señor que la iglesia comenzó en momentos difíciles porque eran perseguidos por causa del nombre de Jesús. Hoy en día la discusión es, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo se llama la iglesia que el Señor estableció? Sencillamente cuando miramos la palabra del Señor podemos encontrar dónde nace la iglesia y sencillamente cómo llamaban a aquellos que seguían a Cristo. Cuando leemos en Hechos capítulo 1, el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés y etcétera, todos los apóstoles y discípulos. Verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Así comenzó la iglesia del Señor, reunidos en el aposento alto, un lugar donde estaban todos esperando la promesa del Espíritu Santo del Señor, que se cumple en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así de que la iglesia comienza con 120 y fue creciendo cuando el apóstol Pedro comienza con el primer discurso y predicación, hablando del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahí la iglesia comienza con fuerza a crecer porque se convierten como 3000 y sigue creciendo más adelante y se van añadiendo más personas. Por eso cuando leemos en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia no es una iglesia con nombre. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, como el único Dios que hay, y que en su santo nombre es el bautismo para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo. A los del camino se les llamó a aquellos que seguían a Cristo. Más adelante se les llamó en Antioquía los cristianos. Hoy en día se habla de que la iglesia es cristiana, los que creemos en Cristo, pero no son las denominaciones, no son los títulos, no son las razones sociales. La iglesia de Cristo somos todos aquellos que seguimos a Jesús, que creemos en un único Dios, no en tres. Hoy en día a todos nos creen llamar que los protestantes, y nosotros no somos protestantes porque el protestantismo salió de Lutero y de Calvino por allá después del año 1500, cuando unos sacerdotes, ellos mismos siendo sacerdotes católicos, se rebelaron contra las ordenanzas y mandatos del Papa. Y ahí aparecen las iglesias protestantes donde predican lo mismo que la iglesia romana, salvo que la diferencia es que no adoran imágenes, pero predican una Trinidad que no existe.
Por eso no somos protestantes, porque la iglesia del Señor es evangélica y del nombre de Jesús. La iglesia que el Señor estableció nació en el día de Pentecostés. Por eso normalmente se habla de las iglesias pentecostales. Son iglesias que predican del nombre de Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso el verdadero evangelio, la iglesia que predica a Cristo como único y suficiente Salvador y el único Dios, es una iglesia pentecostal. Es una iglesia nacida en el día de Pentecostés, porque se bautiza en el nombre de Jesús y porque somos llenos del Espíritu Santo. Por eso ya los demás serán protestantes, porque protestaron ante el Papa o ante el Vaticano. Pero la iglesia de Cristo nació antes, nació en el día de Pentecostés, después de que el Señor había resucitado y ascendido al cielo. Las demás nacieron después, iglesia romana, hacia el año 380 después de Cristo, y aunque lo traten de negar, fue fundada por Constantino y por algunos hombres filósofos de la época que fusionaron el paganismo con el cristianismo. Pero la iglesia del Señor no tiene nombre, la iglesia del Señor no tiene denominación, la iglesia de Cristo somos todos los que hemos sido llenos de su Santo Espíritu por habernos bautizado en el nombre de Jesús. Claro, algunas iglesias del nombre de Jesús tendrán un nombre simplemente como registro ante el gobierno, pero eso no quiere decir que esas iglesias salven, porque el único que salva se llama Jesús. El único que entregó su vida en la cruz se llama Jesucristo. Por eso, para entender cuál es la iglesia del Señor, debemos entender lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia del Señor, que nació en Pentecostés, habla del único y verdadero Dios y bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, como está en la Biblia. Pero no somos ni protestantes, ni somos los del montón. Somos millones de millones en el mundo que predicamos el evangelio verdadero de Cristo, lo que está en la Biblia, y lo que está en la Biblia es palabra de Dios.